Ustedes saben, por ejemplo, que en Francia hay pueblos donde ya se ha prohibido la palabra mademoiselle. ¿Qué significa esta palabra? Señorita. ¿Por qué se la prohíbe? Porque dice, no existe su correlativo en masculino. No existe el señorito. Entonces, señorita, como palabra, oculta una suerte de violencia de género que consiste en develar el estado civil de la mujer. Entonces, ¿qué hace el Estado? Viene y le prohíbe a sus ciudadanos hablar en esos términos. En Andalucía voy a hablar un poco sobre la lengua, ¿no? Sobre las neolenguas que nos recuerdan mucho a 1984 de George Orwell. En Andalucía ya hay inspectores estatales que se pasean por los colegios vigilando en qué términos hablan los alumnos y los maestros. Y hay nuevas malas palabras en Andalucía, en el marco académico. ¿Cuáles son esas nuevas malas palabras que el Estado las regula? La palabra alumno, profesor, investigador. Nos dice, ¿qué tiene de malo? Son palabras tan propias de ese ámbito. Bueno, dicen los burócratas, ustedes tienen que decir el alumnado, el profesorado, el personal investigador. Hay que empezar a quitarle género a la cosa. Y en Suecia, todavía más. Tenemos el Estado sueco que ha creado una nueva palabra, un nuevo artículo. Allí tenemos hon y han. Hon significa él, han significa ella. Y ahora el Estado quiere que sus ciudadanos digan gen. Algo de esto está pasando, por ejemplo, en Chile, donde ya no por el Estado, pero sí todos los caviares están hablando de estos términos, y dicen, por ejemplo, todes, en vez de todos. Es cierto, estuve hace una semana dando charlas en Chile, y hablan así, todes. En vez de estamos divertidos, estamos divertides. Y a esto corresponde también esta neolengua que ya ni siquiera para poner la palabra todos le mete la arroba. Ahora le meten una X. Claro, ¿por qué? Porque la mujer no existe. Entonces lo que existe es una multiplicidad de géneros que se cuentan por centenas. Otra vez, vemos al Estado, y acá es donde a mí me interesa que los liberales despierten. Que despierten y se den cuenta de una buena vez que no hay ideología de género sin estatismo, porque la ideología de género es tan contraria al sentido común, es tan absurda, que solo puede ser implementada con arreglo a la fuerza estatal. Entonces, por favor, dejen de hacer el ridículo en las conferencias y dejen de ser funcionales a la izquierda, como eran los chicos estos de Estudiantes por la Libertad, y pónganse a estudiar. Pónganse a estudiar incluso a sus propios grandes pensadores como Mises, que ya alertaba esto en el año 22 en el socialismo. Miren, en Suecia, vamos a seguir con ese país que es bastante pintoresco, ¿no? En Suecia tenemos el Partido Liberal, justamente, que está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, el sexo con los muertos, y la legalización del incesto, es decir, el sexo con los familiares próximos. Tenemos al mismo tiempo el partido de izquierda, que está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados, porque, alegan una cosa media extraña, que el hombre cuando va a hacer sus necesidades está allí parado con su pistola, y bueno, es como una imagen violenta, ¿no? Obviamente que esto no se puede efectivizar, no vamos a tener a un burócrata parado al lado de nuestro inodoro mirando a ver cómo hacemos pis. Simplemente lo hacen para exacerbar otra vez, ¿qué? El conflicto social. Tenemos que legislar incluso la manera, o sea, la violencia y la disparidad entre hombres y mujeres incluso se manifiesta en la forma en que hacen sus necesidades. Ese es el objetivo de la ley, es un objetivo discursivo, no de políticas públicas. Fíjense esto de construir el conflicto. En el País Vasco, el Estado está prohibiendo el fútbol como deporte en el colegio. Como deporte, es decir, no dentro del aula, obviamente, sino como deporte. ¿Por qué? Porque dicen así, y lo cito, territorial recreativo. Y uno escucha semejante pomposidad intelectual y dice, wow, territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Puf.
Bueno, algo grosso debe haber ahí atrás, ¿no? Algo interesante. Pero gente, nunca hubo ningún problema con el fútbol para que jueguen las mujeres. De hecho, yo por lo menos he jugado fútbol mixto más de una vez, no hay ningún problema, es muy divertido, el hombre simplemente tiene que mesurarse, no ir a clavar. Y el fútbol de chicas, el fútbol para las chicas, por lo menos en Córdoba, es un éxito comercial. Las chicas quieren jugar al fútbol y tienen ligas para jugar al fútbol, y está todo bien, y está todo espectacular, no hay ningún problema social con eso. Pero otra vez, la construcción del conflicto es funcional a quienes viven del conflicto. Quienes viven del conflicto es la nueva izquierda que ha perdido a la clase que presuntamente iba a hacer la revolución. Fíjense, Canadá es otro caso interesante porque muchas veces lo vemos como el país de la libertad. Bueno, allí arriba de Estados Unidos, incluso muchos lo ponen como modelo más liberal que Estados Unidos justamente. Y en Canadá tenemos un caso que es fabuloso, que es el de Anita Sarkeesian, que siempre me lo corrigen. ¿Alguien sabe cómo se pronuncia bien? Sarkeesian. Anita Sarkeesian. Ella es una chica que se pasea por los organismos internacionales canadienses, dando todos sus análisis feministas sumamente curiosos, sobre el patriarcado atrás de la consola Nintendo, atrás de los videojuegos. Entonces ella sería muy feliz si el Estado viniera y prohibiese a los niños a que jugaran a sus videojuegos. Y ella dice, el más patriarcal de todos los videojuegos es el maldito y falocéntrico Mario Bros. Esto es cierto, ustedes se mueren de la risa, pero es completamente cierto. Se ve que Anita se sentó un día y se puso a jugar mucho a Mario Bros., lo completó entero, cosa que yo nunca pude hacer, pero bueno, ella se ve que es buena para eso, y contabilizó en toda la saga de Mario que la princesa aparecía 13 veces, de las cuales 11 veces era secuestrada por un dragón. ¿Y qué era el dragón si no la encarnación del hombre, del macho, ¿no? Del patriarcado? Era el patriarcado el que secuestraba a la pobre princesa que tenía un rol pasivo. Entonces, bueno, ya saben, no hagan que sus niños jueguen a Mario Bros. Esta es la parte cómica, pero esto es una tragicomedia. Marx decía en el 18 Brumario, la historia se repite primero como tragedia, después como farsa. Esto tiene un poco de ambas cosas. Nos reímos porque da risa, por la ridiculez que implica, pero nos preocupamos por otro lado porque esto se financia muy bien, y Anita está dando todas sus conferencias en los mejores organismos internacionales. Y todavía nos preocupamos más, y esta es la parte más trágica, porque en el año 2012 en Canadá un señor llamado Alan Elliott entró en una discusión acalorada a través de Twitter, a raíz de las teorías de Anita Sarkeesian, con un grupo de feministas que la respaldaban a esta última. ¿Cuál fue el fin de la historia? El Estado canadiense, la justicia canadiense, encarceló a Alan Elliott durante 6 meses por disentir con el feminismo. Claro, allí tenemos a un presidente que le dice a su ciudadanía que deben ser feministas, que tienen que criar a sus hijos en el feminismo. Y los resultados son estos. Un tipo que se pone en contra de esta agenda, pierde su trabajo, le arruinan la vida, se pasa 6 meses dentro de una jaula. ¿Por qué? Por discutir por Twitter con las teorías de Anita Sarkeesian. Y en Canadá pasan cosas también bastante más absurdas que esta. En Canadá hace muy poco se acaba de legalizar la zoofilia, es decir, el sexo con las bestias. Pero como allá también son ecologistas y respetan los derechos de los animales, la penetración tiene que ser de la bestia al hombre y no del hombre a la bestia, no vaya a ser que se lastime el burro, la oveja, lo que sea, ¿no? Algunos ejemplos más. No sé si vieron en España el camioncito el bus que iba de hazte oír, con una inscripción que aparentemente fue casi nazi, ¿no? Decía, los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Y eso fue un pecado mortal, fue un crimen de odio al punto que un fiscal del Estado español ordenó la detención de ese maldito autobús, le prohibió la libertad de expresión y de circulación. Y lo mismo tengo entendido que aconteció en Nueva York, en Estados Unidos. Y en España tenemos más cosas. Por ejemplo, los profesores que no se ajustan a la ideología de género en sus aulas, a pie juntillas,
son expulsados y pueden tener incluso penas de prisión. Penas de prisión. En España también tenemos otras ridiculeces. El Estado financiando lo que llaman los cambios de sexo. Es decir, los contribuyentes del Estado español, con sus impuestos, están financiando las fantasías ajenas. Un hombre que fantasea con ser mujer y que lamentablemente no lo va a hacer en su vida, porque para hacerlo no solamente se tiene que rebanar el miembro, sino que tiene que modificar su estructura ósea, genética, cromosómica, etcétera. Bueno, los ciudadanos con sus impuestos están financiando las fantasías ajenas. Nosotros no tenemos ningún problema con la fantasía ajena. Si Nico se quiere considerar Superman y él se autopercibe como un tipo capaz de salvar el mundo y salir acá volando, bueno, que lo haga, que se tire desde el 10º piso, se va a estrellar contra el piso seguro, pero mientras no me moleste a mí, no tengo ningún problema, que se autoperciban como quieran, ese no es el problema. El problema es cuando en esa autopercepción interviene el Estado y nos quieren hacer partícipes a todos de las fantasías ajenas con arreglo al uso de la fuerza. En Gran Bretaña hemos tenido un caso de estos, hace apenas 2 semanas. Resulta que una chica que fantasea ser chico, una mujer que fantasea ser hombre, llegó a una clínica con una panza de este tamaño. Y los médicos le dijeron: señora, felicitaciones, usted va a ser madre. Y ella dijo: ¿cómo, señora? ¿Cómo madre? Yo soy un señor. Bueno, ahí está la ideología de género y la realidad, el contraste. Está bien, ella se autopercibe como hombre, nadie le quita ese derecho. En una sociedad libre nadie se lo quita. Hasta ahí no hay ningún problema. Ella va a tener su hijo igual aunque se considere un ratón. Que de hecho ya hay en algunos países esta cuestión de la transespecie. También hombres que se creen gatitos, entonces se ponen orejas artificiales y toman leche de... Y no sé cómo harán sus necesidades si la hacen sobre la arena, eso no sé bien cómo es. Pero ¿qué ocurre? ¿Dónde está lo perverso de la ideología de género en este caso? ¿Cuál es el fin de la historia? El fin de esta historia es que esta persona, en su fantasía, se quejó al Estado porque dijo: acá se violentó mi identidad de género. Y el Estado británico, a instancias de la Asociación de Médicos Británicos, bajó a los médicos británicos una guía de lenguaje donde se les prohíbe terminantemente decir la palabra hombre, mujer, madre y padre. Es decir, un médico que ingresa a la Facultad de Medicina y que lo que primero que le enseñan es a distinguir lo que es propio del cuerpo de la mujer y lo que es propio del cuerpo del hombre, ahora el Estado le dice: usted no puede decir más la palabra hombre y mujer. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que ser preso de la fantasía ajena. Y si no, ¿qué pasa? Bueno, imagínenselo ustedes. En Estados Unidos, vamos un poco a ese lugar. En Estados Unidos hay 2 casos que me parecen interesantes. Hay muchos más, pero voy a hablar 2. Uno se da en Colorado y otro se da en Oregón. Resulta que en cada uno de estos estados una pastelería diferente se niega a confeccionar un pastel para una boda homosexual. Seguramente se habrá dado cuenta porque le habrán pedido que en vez del muñequito de torta de la chica con el chico habrá sido 2 chicos de la mano, qué sé yo. El tema es que, por las razones que fueren, sea por fe, sea por una cuestión moral, sea por creencias, por lo que sea, los dueños de las pastelerías en Colorado y en Oregón dijeron: nosotros no queremos tomar este trabajo. ¿Tenían el derecho a hacerlo? Por supuesto, en una sociedad libre tienen el derecho a trabajar para quien uno quiera. Pero ¿qué ocurre? Bueno, se ofenden estos 2 sujetos y recurren al Estado, y la justicia, ¿cómo falla? En Colorado, en este sentido, obliga al pastelero a confeccionar en trabajo de servidumbre el pastel para la boda que él no quería trabajar. Y en Oregón le fue peor, tuvo que pagar una multa de $130.000. Entonces, fíjense, ¿tenemos algún problema con los homosexuales a nivel individual? ¿Tenemos algún problema con lo que cada uno haga de su intimidad sexual? En absoluto. Lo que tenemos problema es que estos lobbies lleguen al Estado y condicionen nuestras libertades.
Y la están condicionando, y los liberales, insisto con esto, porque hemos visto que hay mucho liberalismo aquí en Perú que está hegemonizado por los discursos de izquierda, no están viendo esta cuestión, entonces se pliegan a las reivindicaciones de la ideología de género. Voy a contar, no sé cómo vengo con el tiempo porque después me retan. 10, bueno. Voy a contar un último caso que tiene que ver con Argentina, para que vean que esto no solamente es Europa, Estados Unidos. En Argentina, durante el gobierno de Macri, en Buenos Aires, estuvo el caso de la Biela, que no sé si alguien lo vio.